Vamos a hablar ahora del cateterismo cardíaco y la angioplastia coronaria, que son técnicas que se escuchan mucho hablar y que realmente salvan vidas. El cateterismo cardíaco es un procedimiento diagnóstico invasivo, complejo, pero con un riesgo mínimo para el paciente y con molestias por general también muy pocas. La indicación para la realización de un cateterismo cardíaco dependerá de la afección o enfermedad cardiovascular que manifieste el enfermo. Entre las principales y más frecuentes indicaciones para la realización del cateterismo cardíaco se encuentran las enfermedades ateroscleróticas coronarias, que afectan la pared interna de las arterias coronarias, produciendo la infiltración de placas de un material compuesto de colesterol y tejido inflamatorio conocido como arteriosclerosis, y que producen estrechamientos o estenosis de las arterias coronarias, que son las responsables de los cuadros clínicos de angina de pecho o de infarto agudo de miocardio, que ya tocamos en otras charlas. En esta condición, la angiografía coronaria permite valorar adecuadamente el grado de afección o daño de la enfermedad y da la pauta a la decisión terapéutica para hacer el tratamiento, que puede ser el tratamiento médico, la angioplastia coronaria o la cirugía de revascularización. También se puede solicitar un cateterismo en caso de que el paciente tenga una enfermedad valvular o del músculo cardíaco, lo que se conoce como miocardiopatía, también en enfermedades congénitas del corazón y en enfermedades de la arteria aorta. El estudio angiográfico o cateterismo o coronariografía, son todos sinónimos, que se realiza, adopta su nombre dependiendo del sitio anatómico que va a ser analizado. Por ejemplo, si se va a valorar la anatomía de las arterias coronarias, que es el procedimiento más frecuente, el estudio se llama angiografía coronaria o coronariografía. Pero, por ejemplo, si se va a valorar la aorta, se llama aortografía, y en el caso que se estudie el ventrículo, se llamará ventriculografía. El cateterismo se realiza en una sala especial, en un lugar especial, denominado sala o laboratorio de hemodinámica, donde hay un equipo de rayos X, y el material necesario para el estudio, con monitores que permiten vigilar durante el estudio el ritmo cardíaco y la tensión arterial de forma constante. El único especialista médico que puede realizar este tipo de procedimientos es un cardiólogo. Su especialista en hemodinamia también se llama cardiólogo intervencionista. Esto requiere poseer cierta destreza técnica, capacidad para utilizar instrumentación sofisticada y madurez de juicio para elegir los procedimientos apropiados entre las distintas técnicas, más aún en relación al intervencionismo terapéutico, lo que se llama angioplastia, que describiremos más adelante. Además del cardiólogo hemodinamista, también participan en el procedimiento personal de enfermería y auxiliar en estrecha colaboración. Vamos a describir un poco el procedimiento. Este consiste en insertar un catéter. Un catéter es un tubito de plástico hueco y flexible. Este se inserta en una arteria, o de la ingle o de la muñeca. Últimamente es más común utilizar la muñeca. El catéter se va introduciendo por la mayor arteria del cuerpo, que es la arteria aorta, hasta llegar al corazón. Una vez allí, se conduce hasta canular la arteria coronaria. Entonces, se inyecta a través del catéter una sustancia opaca, que es la sustancia de contraste, a los rayos X, y de forma que se hace visible el interior de la arteria, con una imagen radiográfica que se filma, pudiéndose apreciar los posibles estrechamientos del paso de sangre o las oclusiones completas en el vaso. El estudio siempre se graba y se almacena para su análisis. Salvo la inyección de anestesia local en el sitio de punción, que es un pinchazo que se da, generalmente no se sienten otras molestias durante el resto de la prueba, por lo que no es necesario una anestesia general. Tras la realización del cateterismo, se comprime la zona de punción con un vendaje compresivo cuando se realiza por la muñeca.
Si el procedimiento fue por la ingle, se utiliza un cierre percutáneo para que la arteria no sangre, además del vendaje compresivo. El cateterismo cardíaco es bien tolerado por la inmensa mayoría de los pacientes. No obstante, como todo procedimiento invasivo, puede ocasionar complicaciones que son muy poco frecuentes y que dependen en gran medida de la gravedad del paciente al que se le realiza la prueba. Antes de efectuarse el cateterismo, se pide al paciente que lea un consentimiento informado y que lo firme tras aclarar las posibles dudas. El cateterismo cardíaco se indica porque los beneficios derivados de la realización de esta prueba superan con mucho los posibles riesgos, ya que proporciona valiosísima información para el tratamiento del paciente. Al terminar el estudio, o sea el cateterismo o coronariografía por lo general, se evalúa la información. En este caso, estamos hablando siempre de una coronariografía, o sea las arterias del corazón. Si existe la presencia de enfermedad aterosclerótica importante en las arterias coronarias, en la mayoría de los casos se evalúa la posibilidad de revascularización de estos vasos. Hay dos métodos de revascularización. Por un lado, la cirugía de bypass o puente coronario, que es un tipo de cirugía al corazón abierto. Se indica en general cuando la enfermedad aterosclerótica es difusa, multivaso y existe diabetes o insuficiencia cardíaca. El otro método de revascularización es la angioplastia coronaria, que tiene sinónimos. Van a leer por ahí angioplastia coronaria transluminal percutánea y actualmente también se denomina este procedimiento como intervencionismo coronario percutáneo. Todo esto es lo que comúnmente denominamos angioplastia. Esta opción, la de la angioplastia, esta opción de revascularización, es de las dos mencionadas la que se utiliza con mayor frecuencia. La angioplastia se realiza en la misma sala de hemodinámica donde se efectuó el estudio diagnóstico, la coronariografía, con el mismo personal y generalmente se realiza a continuación del estudio diagnóstico. Comparativamente con la cirugía, al ser menos invasiva, no necesita anestesia general. Solo se administra un sedante suave para mantener al paciente relajado, pero este se mantiene despierto durante el procedimiento. Tampoco requiere incisiones en el pecho, ya que utiliza el mismo sitio de punción en la ingle o en la muñeca, donde se pinchó para hacer la coronariografía. Generalmente este proceso se realiza sobre la marcha, primero el estudio diagnóstico y después sobre la marcha la angioplastia si está indicada. Además, el tiempo de recuperación es más corto. La mayoría de la gente, después de una angioplastia, se va a casa en 1 o 2 días después del procedimiento. La angioplastia coronaria se efectúa con catéteres parecidos a los del estudio diagnóstico. A través de ellos se introduce en la arteria un tubito flexible de plástico llamado catéter balón, que lleva en el extremo un globo que se hace avanzar hasta donde estaba la estrechez en la arteria afectada. Una vez allí, el globo se infla para comprimir la placa contra la pared del vaso. Así se restablece la circulación de la sangre en la arteria coronaria comprometida. El paso siguiente es implantar un stent, que es un tubo de malla metálico, en el sitio de la lesión, para obtener un mejor resultado. En la mayoría de los casos, el stent se denomina fármaco activo, lo que quiere decir que está embebido en una sustancia que disminuye las posibilidades de que se vuelva a estrechar el vaso. La angioplastia es un procedimiento médico actualmente común y es generalmente seguro. No obstante, existe un pequeño riesgo de complicaciones que se detallan en el consentimiento informado escrito que se brinda antes de la intervención, al igual que en los estudios de diagnóstico. La angioplastia en enfermos con angina de esfuerzo mejora los síntomas como el dolor de pecho y la sensación de falta de aire. En enfermos con síndrome coronario agudo, por ejemplo, en la angina inestable, disminuye el daño cardíaco y previene la oclusión del vaso que provocaría un infarto. También se puede realizar
la angioplastia como un procedimiento de emergencia en el seno de un infarto agudo de miocardio, en las primeras horas de evolución. En este caso, la placa en las arterias del corazón se rompe de repente, causando que se forme un coágulo que bloquea total o parcialmente la arteria, impidiendo que la sangre llegue al músculo cardíaco. La angioplastia puede abrir rápidamente la arteria y restaurar el flujo de la sangre, lo que disminuye el daño al corazón durante el infarto agudo de miocardio. De esta forma también se evitan muchas complicaciones agudas graves y a largo plazo del infarto agudo de miocardio. Cabe recalcar que desde hace aproximadamente un año el Hospital San Pedro posee una sala o laboratorio de hemodinámica. En él el equipo humano que trabaja está formado por 2 hemodinamistas experimentados, uno de los cuales es el jefe de cardiología, quien les habla, 3 enfermeras y un auxiliar. Por día aproximadamente se realizan 3 o 4 pacientes que se someten a coronariografía y angioplastia si procede. Como así también se efectúan otras técnicas intervencionistas en este campo, como por ejemplo en cardiopatías congénitas del adulto. Si desea saber más en este tema, puede consultar la página web de la Fundación Española del Corazón.